hemos estado hablando sobre la parte de levaduras, ¿no? Levaduriformes. Podrían hacer un ejemplo de levadura, ¿cuál sería? Cándida, perfecto. ¿Otro ejemplo de levadura? ¿Otra levadura? Pues mira, una levadura. No, levadura. No es levaduriforme. Eso está hablando de una levadura que es una cándida. El otro ejemplo de levadura, ¿cuál sería? Criptococo. ¿Ya? Este es el otro ejemplo que yo les había puesto la semana pasada. Entonces, acuérdense, ¿cuáles eran las formas en las cuales las levaduras se reproducían? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál era su mecanismo para reproducción, para generar una levadura hija? Gemación, ¿verdad? Apareció un brote o una yema, y a partir de ese brote que generaba, aparecía una levadura hija. Sin embargo, también habíamos mencionado que las levaduras podrían generar otras levaduras hijas a través de una fisión, ¿no? Fisión binaria. Agarraban, se partían a la mitad y separaban dos levaduras hijas iguales, evidentes, ¿no? Eso es en relación a las levaduras. En relación a los filamentosos, la cuestión es diferente. ¿Por qué? Los filamentosos habíamos dicho. ¿Cuál es la característica de un filamentoso? ¿Cómo es un hongo filamentoso? ¿Claro? ¿Cómo? Está aceptado. Perfecto. ¿Qué significa? Que van a ser múltiples células que tienen una estructura como si fueran las ramas de un árbol y que podrían estar septados o no septados, ¿no? Esos son unos hongos filamentosos. Ejemplo de un hongo filamentoso, ¿cuál sería? ¿Ah? Ejemplo. Aspergillus. Perfecto. Aspergillus es un muy buen ejemplo de un hongo filamentoso. El otro ejemplo sería Mucor, ¿no? Mucor, rizoma, porque también son hongos filamentosos. Son los principales diferenciales, ¿ok? Ya que estamos hablando de eso, existía un grupo que era intermedio, el cual en una condición determinada era levaduriforme y en la otra condición era filamentoso. Eso se llaman los hongos dimórficos. ¿Algún ejemplo de un hongo dimórfico? ¿Cómo? Perfecto. ¿Otro? ¿Otro? ¿No? ¿Otro? ¿No? No me sé eso, no me sé. Vamos, Clara, ¿otro? ¿Otro? Filamentosos. Ya dijeron eso, ¿verdad? ¿Otro? ¿Otro mismo? Coccidios. ¿Cómo? Coccidios. ¿Coccidias? No. Coccidias es un parásito. ¿Ah? Ya, pero lo más clásico, lo que habíamos mencionado, los morfos. Histoplasma, paracoco, esporótico, percorotis, Shane, coccidioides, esos son los dimórficos, ¿ok? Guarden, por favor, es importante. Entonces, dentro de los hongos filamentosos, la forma de producirlos es diferente. Estos, lo que van a utilizar, son los llamados conillos o semillas. Entonces, tienen que producir conillos, pero la forma de producir conillas varía entre especie y especie, ¿ok? Vamos a tener algunos que producen conillas a través de una forma plástica, o sea, porque va a tener un tallo como tal, ¿ok? Y los otros van a ser de una forma tálica. Lo que va a suceder es que se rompe el tallo, entre comillas, y a partir de ahí van a tener pequeñas porciones que se generan un nuevo. Este sí lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? En el cual teníamos artroesporas o artroconillas. O sea, era un hongo filamentoso que se iba segmentando y cada uno de estos segmentos generaba o daba luz a otro hongo filamentoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada en imagen?
Pero por el otro lado tendríamos lo que vendría a ser una conidogénesis plástica, en la cual tiene la hifa, se genera un tallo y una vesícula. A partir de esa vesícula se generan las conillas. Y la semana pasada habíamos dicho, hay algunos que generan conillas hacia el exterior y otros que se quedan encapsulados. Entonces, este de acá genera hacia el exterior. Todas las conillas hacia afuera. En cambio, este de acá tiene las conillas metidas dentro de un saco. Cuando se rompe o se apertura el saco, recién ahí se liberan las conillas. ¿Ok? Al de acá, ¿cómo se le va a llamar? Hoy no se nota. Pero se le denomina conidióforo. ¿Ok? Y a este se le denomina esporangióforo. ¿Ok? O esporangio para las patas y el otro conidióforo para las patas. ¿Ok? Así es en la vida real. Acá tenemos la estructura como si fuese un tallo, la vesícula y todos los conillos como si fuese esto como un diente de león. ¿Sí? Todos se fueron. Entonces cada una de esas conillas se va liberando. Si ustedes se dan cuenta, entre este y este que está metido dentro de un saco, este es mucho más fácil que esparce sus conillas, porque con simplemente el movimiento ya las conillas o las semillas pueden ir esparciéndose. Y cada una de estas va a liberar un nuevo hijo. En cambio, esto necesita que se rompa. Mira cómo está este saco cerrado. Cuando se rompe, recién salen las conillas. Y en este tenemos el tallo, el cual se ha roto, y cada uno de estos va a formar un nuevo hongo. Estos son artroconillas. Muy bien. Lo siguiente venía a ser los hongos dimórficos. Y los hongos dimórficos son los especiales, ¿no? Los que por un lado pueden llegar a ser levaduriformes y después cambian a ser filamentosos. ¿Cuál es el problema de acá? Que para que sean levaduriformes requieren una temperatura de 37 grados. O sea que cuando está en el cuerpo humano va a ser levaduriforme. Cuando ustedes tomen una muestra, lo que van a encontrar en la persona es una forma levaduriforme. Y si ustedes lo mandan a cultivar, el medio de cultivo usualmente oscila entre una temperatura de unos 20 grados más o menos. Ese es el ambiente para que se transforme en una forma filamentosa. Entonces, cuando ustedes vean un medio de cultivo, lo que van a ver es la estructura filamentosa. Sin embargo, acá la forma de reproducción va a variar, porque si está en una forma filamentosa, la reproducción va a ser justamente generando estas conillas. ¿Se comprende? Así lo hemos dicho, filamentosa, formación de conillas. En cambio, si es levaduriforme, va a ser con la gemación o el brote. ¿Ya? Entonces, la estructura de los hongos es muy importante, ya lo hemos mencionado. Es una célula de qué tipo, eucariota o procariota. No, porque tienen estructuras más desarrolladas, organelas, es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, como lo ven acá, van a encontrar todas las organelas dentro de sí y van a encontrar una pared gruesa. Acá está el brote, ¿no? Que va a dar luz a una levadura como tal. Lo importante de esto es que en su membrana, a diferencia de las otras células, tiene ergosterol como un medio componente. Y es clave. Para los hongos el ergosterol es clave. Si uno le quita el ergosterol o inactiva el ergosterol o lo bloquea, lo que va a suceder es que se va a desestabilizar. Y si se desestabiliza la membrana, ¿qué sucede? Se lisa, ¿no? Entonces ahí muere el hongo como tal. ¿Ya? Por eso es importante. Y acá tenemos varios hongos fundamentales. Tenemos Candida, tenemos Pneumocystis, Aspergillus, tenemos Cryptococcus y Soplancton. Si ustedes se dan cuenta, existe una variedad. ¿Por qué? Porque la pared celular de este es diferente a esta, diferente a este, diferente a este, diferente a este. Sin embargo, hay ciertos componentes que se repiten. ¿Como cuál? Este de acá verde vendría a ser el beta-1,3-glucano, que es un componente que forma la pared del hongo. Y va a estar acá, en Candida, pero también se encuentra en Pneumocystis, podemos encontrar en Aspergillus, podemos encontrar un poco en Crypto y podemos encontrar un poco en Soplancton. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos hongos es muy probable que nosotros encontremos beta-1,3-glucano. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cápsula, ¿quién tiene? El único que tiene cápsula, ¿quién sería? El Cryptococcus. ¿Sí?
Después, ¿qué más tenemos? El mananos o el galactomanano, que son otras estructuras que también forman parte de la pared, pero que en esta ocasión ya no se repiten, porque lo encontramos acá, podemos encontrarlo en aspergillos, pero nosotros no tienen. Entonces, los componentes van a ir variando un poco entre un hongo y otro, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más profundo sobre ello. Lo otro que deben acordarse es que los hongos usualmente van a requerir sustancias o nutrientes de otro externo, ¿sí? No van a producir por sí mismos las sustancias para sobrevivir. Usualmente son saprofitas, o sea que van a agarrar sustancias en degradación para poder sobrevivir, ¿ya? Ahora, como son varios hongos, no son muchos, pero son varios, necesitamos clasificarlos para poder comprender un poquito mejor cómo vamos a estudiarlos. Hay tres grandes clasificaciones. Uno, por la forma en la cual uno lo adquiere, otro por la localización de la infección y otro por el tipo de virulencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos podemos a pensar, ¿ustedes considerarían que tengan hongo consigo? Porque en práctica de laboratorio ya hemos visto que ustedes tienen consigo que bacterias. Al menos bacterias saben que tienen. Pero ¿considerarían que tienen hongo consigo? ¿O no? Nadie. Puede ser. Algunos, no todos. Depende. O sea, todo depende mucho del territorio del lugar donde uno va a encontrar. Pero nosotros portamos naturalmente hongos con nosotros. Ejemplo de ello vendría a ser la cándida. La cándida nosotros lo portamos con nosotros a nivel de tracto gastrointestinal. ¿Sí? O sea, de manera natural. Si uno se hace un examen y busca cándida en las heces, por ejemplo, puede lograr encontrar. No es inusual, pero tampoco es un signo de alarma. Porque si yo lo encuentro, ¿qué quiere decir? ¿Significa que estoy enfermo? No necesariamente, sino que lo porto conmigo. ¿Se comprende? ¿No? Entonces, para el tema de adquisición, van a haber formas en las cuales vamos a tener una adquisición exógena versus otras que van a ser una adquisición endógena. ¿Qué quiere decir? Que los hongos que nosotros portamos van a extrapolarse, van a generar enfermedades. Es una adquisición endógena. En cambio, los exógenos vendrían a ser todos aquellos que vamos a encontrar del medio ambiente. Ejemplo de ello, el histoplasma. El histoplasma es un hongo que nosotros no portamos, no llevamos con nosotros, pero lo podemos adquirir del medio ambiente. Ejemplo, en los pacientes típicos que cultivan café, cacao, ahí que encontramos paracoco. Cuando uno va a las cuevas de lechuza o los lugares donde hay mucho contenido de nitrógeno por las heces de los mamíferos, ¿qué vamos a encontrar? Ahí encontramos el histoplasma. ¿Sí? Los árboles de pino o las heces de las aves, las palomas, ahí que vamos a encontrar el micrococo. Entonces va a haber ciertas condiciones en las cuales vamos a encontrar predominancia de ciertos hongos versus otros. ¿Okay? La otra es la clasificación de acuerdo al lugar o al plano anatómico donde se genera la infección. Porque vamos a encontrar algunas que van a estar más externas, más superficiales, otras que van a ser un poquito más profundas y más profundas. Entonces, hay algunos hongos que no se mueven, que no van a salir de ahí. Ejemplo de los superficiales. Los superficiales siempre van a ser superficiales. ¿Ya? Siempre van a estar en el cabello o en la piel. Aquí tenemos piedra negra, piedra blanca, pitiriasis, lequinía negra. Esas van a estar siempre superficiales. Después tenemos un poquito más profundo, que vamos a bajar un poquito, que vendrían a ser las cutáneas. Y eso es donde lo encontramos, todo lo que afecta en el epidermis. Ahí están otros hongos, como los dermatofitos, o la dermatomicosis, cáncer, y los otros tres, epidermofito, microsporo, multicofito. Esos casi siempre lo vamos a encontrar ahí. La única excepción vendría a ser la cándida, que ese le gusta meterse en todo el lado. Después tenemos los hongos que son subcutáneos, o sea que van a agarrar el tejido celular subcutáneo. ¿A quién tenemos acá? Cromoblastomicosis, micetoma y esporotricosis. ¿Sí? Y de ahí tenemos algunos hongos que podrían llegar a ser enfermedad sistémica. O sea que van a invadir por todos los tejidos y diseminarse por varios lugares. ¿A quién tenemos acá? El que estábamos hablando hace rato. ¿Sí? Histoplasmosis, coccidioidomicosis, paralococo, etc.
¿Ya? Eso es importantísimo que ustedes sepan, porque de acuerdo a eso vamos a ir pensando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una neumonía y lo vamos a atribuir a un hongo, ¿en cuál de estos grupos nosotros pensaríamos? No vamos a pensar, por ejemplo, en la piedra negra o la piedra blanca, porque son básicamente de piel, de cabello. No vamos a pensar que eso sería el hongo que está afectando. Si es pulmón, ya es una enfermedad más profunda. Entonces deberíamos pensar en algún tipo de hongo que llegue a generar un daño más profundo. ¿Sí? ¿Se comprende? Ya, perfecto. Y luego vamos a tener algunos hongos que van a infectar a todas las personas y otras que requieren que la persona sea un paciente con algún grado de deficiencia en la inmunidad, o sea, un inmunosuprimido. Esos hongos se les va a denominar como hongos oportunistas, porque aprovechan la oportunidad para generar daño. ¿Sí? En cambio, los otros pueden llegar a generar daño a cualquier tipo de persona, sea o no sea inmunosuprimido. Ejemplo de ello tenemos aquí al histoplasma. Nuevamente, el histoplasma puede generar daño en una persona sin alteración de la inmunidad, pero usualmente el daño que genera es básicamente pulmonar. Cuando la persona tiene inmunosupresión de tipo celular, lo que hace es una enfermedad sistémica. Sale del pulmón y se va por todos lados. Lo mismo sucede con el paracoco. El paracoco, lo más típico es que genera un daño pulmonar en una persona inmunocompetente como todos nosotros. Pero si alguno de nosotros tuviera alguna inmunodeficiencia de tipo celular, va a agarrar y comienza a diseminarse por todos lados. Entonces, tenemos algunos hongos que van a tener distintos tipos de comportamientos de acuerdo también a la inmunidad del paciente. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya no se estresen, pero es importante que ahora tengamos el panorama general. Por último, ya, lo otro que es importante también tener en cuenta es que cuando uno ve las morfologías en el microscopio, como lo hemos visto el día de hoy o el día martes, ustedes han visto cocos, han visto que están en cadena, han visto que están en racimo. Pero hay algunas bacterias que tienen una forma como si fueran filamentos. Son bacterias filamentosas. Entonces pueden llegar a confundirse un poco con los hongos filamentosos. Y sus características también pueden ser similares a los hongos filamentosos. El ejemplo más clásico y más importante que ustedes deben recordar de una bacteria filamentosa es la nocardia. ¿Sí? Esta tiene una forma así como la vemos acá, ¿no? ¿Eso qué les hace recordar? Como si fuesen las cifras, ¿verdad? Como si fuesen ramas. Sin embargo, si nos acercamos bien, en realidad son bastante bacterias que están bien alargadas, como si fuesen unas raíces. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, doctores? ¿Dudas? Ahí tienes un grupo que no se decide, los dimórficos, ¿verdad? De ahí tienes las levaduras que van a ser siempre levaduras que nunca va a formar pseudohifas, ¿ya? ¿Quién sería acá? El que nunca forma pseudohifas. Cripto. ¿Y el que forma pseudohifa? ¿Ah? ¿Cuál falta? La candia. Y de los filamentos, vamos a generalizarlo, ¿ya? Filamentos, ¿quién tenemos? Aspergillus de la digo, después tienes el Rhizopus, después tienen los mucorales, entre otros. Y los dimórficos, ¿qué tenemos? Histoplasma, el Paracoccidioides brasiliensis, después que tienen los porotos, después tienen los coccidioides, después tienen la carne. Bueno, no hay más. ¿Ya? Hacemos
partir de eso ya vas a saber, porque dijimos levadura, ¿cuál vendría a ser la forma de reproducción de las levaduras? Quemación. Quemación, la principal forma. Después, por fisión, ¿no? Ah, fisión. Y acá de los filamentos, ¿cuál sería la forma de reproducción? Conidiogénesis, ¿no? O sea, la formación de conidios. Y algunos van a ser con esta estructura hacia afuera y otros van a estar metidos en un saco y otros van a generar a partir de arcoconidios, ¿verdad? Y este que es dimórfico va a compartir básicamente los similares entre los dos. ¿Está mejor, doctor? Sí, los mohos. Los mohos son los filamentos. Estos son filamentos o moho. Es otro nombre. ¿Sí? ¿Ya estamos bien? ¿Alguna otra duda? Esporas es conidios, ¿no, doctor? ¿Qué? Las conidios son como esporas. Claro, eso habíamos mencionado. Las escuelas son conidios. Hay muchas terminologías que se van a ir repitiendo, así que por eso les puse la clase pasada y nos hemos demorado con definiciones, no términos, como para que no haya mucha duda, ¿ya? Pero las escuelas son los conidios. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda? No, es otra terminología. Es otra terminología. Pero no está dentro de la clasificación de órganos isomórficos. O sea, no vamos a guiar de esta clasificación. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. ¿Seguro, no? Sí. Bueno. Ya, la siguiente parte es la que realmente correspondía a la clase del día de hoy, que vendría a ser generalidades de los parásitos. Esto sería más interesante, muy bonito. Generalidades de los parásitos. Para entender eso, lo único que nosotros debemos comprender nuevamente, al igual que los hongos, es que hay un contexto para que una persona llegue a infectarse, ¿sí? Pero también debe entender cómo este parásito genera infección. Y también debe entender cómo son las características del hospedador para que se exprese clínicamente. ¿Sí? A todo eso se le denomina ¿qué? Una actividad ecológica, ¿no? En la cual va a haber la interacción de la persona con el parásito, con el medio ambiente. Esto es clave y esto se va a repetir para todas las infecciones, bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Ya? Es importantísimo. Cuando uno habla del parásito, básicamente tiende a entender que el parásito va a ser un organismo que vive a expensas de otro. Eso es un parásito. ¿Ya? Ejemplo de parásito, hay muchos. ¿Ya? Pero es alguien que vive a expensas de otro. Ahora, se puede denominar como un parásito homoespecífica, en la cual básicamente uno depende de otro, de la misma especie, ejemplo, bebé, mamá, ¿no? Y el otro debería ser heteroespecífica, en la cual es entre especies diferentes. ¿Sí? Algunas van a comportarse generando daño, como el parasitismo. Otros van a comportarse generando beneficio para los dos, como el mutualismo. Y otros van a generar un comensalismo, en el cual hay beneficio para uno, pero el otro no pasa nada, ni te perjudica ni se beneficia, no hay ningún problema. Empezamos con el comensalismo. Y el comensalismo vendría a ser el cual uno lo porta, pero no le genera daño, pero tampoco beneficio. Está ahí. Ejemplo de ello, ¿quién tenemos acá? La entamoeba coli, ojo. Porque hay otra entamoeba que vendría a ser la entamoeba histolina. La entamoeba coli es un comensal, en el cual probablemente muchos de nosotros lo tengamos, pero no nos genera ningún daño ni ningún problema como tal. ¿Sí? Pero ahí está, tampoco nos genera beneficio. El otro vendría a ser el mutualismo, en el cual la interacción con los dos va a generar un beneficio. ¿Ok? Él sobrevive, yo sobrevivo, él gana algo, yo gano algo. Como el ejemplo de acá, tenemos acá un animal. ¿Cuál era la especie que se llama el comentarismo? Ah, Planta. por acá. Acá es un ejemplo, ¿no? De entamoeba coli. Y en el mutualismo, por ejemplo, este año que tenemos un mamífero en el cual se beneficia de que de estas aves
que lo que hacen es alimentarse de los insectos que se depositan ahí. Pero ellos también salen beneficiados. ¿Por qué? Porque se alimentan. Y él sale beneficiado. ¿Por qué? Porque los eliminan a los insectos. ¿No? Ambos salen beneficiados. Por eso él está tranquilo y no lo bota. Después tenemos al parasitismo, en el cual solo uno se beneficia y el otro termina siendo dañado. ¿No? Eso es lo que habíamos mencionado. Ese es el grupo que nosotros vamos a estudiar, los que generan daño a la persona o al hospedador. Ahora, tenemos formas de parasitismo y existen algunas clasificaciones, como el grado de dependencia, el tiempo de dependencia y el hábitat. En cuestión de grado de dependencia es de acuerdo que la necesidad de estar dentro de un hospedador. Por eso tenemos un parasitismo obligado, otro tenemos un parasitismo facultativo y un parasitismo accidental. ¿Qué quiere decir? Que todos estos van a generar daño, pero uno sí o sí necesita entrar a ese hospedador y siempre que entre va a generar daño. El otro en ocasiones y el tercero va a ser por accidente que entró en el hospedador, pero como ya entró, comienza a generar daño. Es así. En el parasitismo obligado va a ser el parasitismo verdadero, ¿ya? Pero que necesita sí o sí a ese hospedador. No hay vuelta atrás, porque si no lo tiene, no sobrevive. Después tenemos la clasificación por tiempo de permanencia, en el cual vamos a tener un ciclo intermitente, otro permanente y otro que vendría a ser periódico o cíclico. ¿Qué quiere decir? Siempre estamos con el hospedador, siempre genera daño. Otro que por momentos entra al hospedador y otro por temporadas, ¿ya? Después tenemos de acuerdo al hábitat, porque algunos van a ser ectoparásitos, otros van a ser endoparásitos y otros van a ser erráticos. ¿Qué quiere decir? Que algunos lo vamos a tener por afuera, como la imagen de ese rato, ¿no? Que tenías ¿quién? A las aves por fuera del mamífero, ¿no? Estos son ectoparásitos. Endoparásitos, ¿qué significa? Que lo vamos a tener dentro de nosotros, en alguno de los tejidos. Y erráticos es aquel que se equivocó, o sea, entró, pero bueno, este no era el tejido donde yo debería estar, pero ya que llegué acá, comienzo a comer, a generar daño. ¿Sí? El parasitismo obligado. Entonces dijimos que va a ser aquel que no sobrevive si no tiene a este hospedador. ¿Quién tenemos? Al Enterobius vermicularis, es un gran ejemplo. Sí o sí requiere ¿quién? Al humano para generar su ciclo de vida. Requiere al humano. Si no, no va a poder generar un ciclo de vida. Después, ¿en quién tenemos? Al plasmodio. ¿Sí? El plasmodio, que vendría a ser aquel que genera la malaria, también requiere al humano para tener su ciclo de vida. ¿Sí? Después, ¿en quién tenemos? Los que hacen un parasitismo facultativo van a ser aquellos que alternan entre un ciclo de vida libre en el medio ambiente y un ciclo de vida que incluye al hospedador o al humano en este caso. ¿Sí? Por eso el ejemplo que tenemos acá, ¿quién es? El estranquiloides intercorales. El estranquiloides, como ven acá, ¿sí? El estranquiloides puede tener su ciclo de vida acá, en el medio ambiente. Sin embargo, después se aloca y comienza a intervenir ¿en qué? En el hospedador, en el humano. Sí, el estranquiloides es un ejemplo bien interesante, ¿ya? En el cual él puede vivir en cualquier lado. Si quiere vivir, puede vivir solamente en el humano. Si quiere vivir, puede vivir solamente en el ambiente. Hace lo que le haga. ¿Sí? El estranquiloides es bien interesante. Después tenemos el accidental, que su ciclo de vida no incluye el humano. Pero como se metió en su ambiente, bueno, se complicó. Ejemplo de aquí tenemos. Salud. Ahí está. La Gracias. Esta debe tener resultado, ¿no? Esa ameba con el cerebro. Ese, en realidad, su ciclo de vida no tiene nada que ver con el humano. Le gusta vivir así en aguas estancadas, en aguas controladas, etc. Pero como el humano se mete en nada, se infecta. Y ahí comienza el daño. ¿Quién más tenemos? El toxocara. El toxocara, su ciclo de vida también es por animal, no incluye al humano. Pero ya como el humano se puede interactuar con él, comienza a generarle daño y le hace infecciones. ¿Ya? Eso es accidental o aberrante. Después tenemos una forma intermitente temporal, en el cual básicamente el parásito va a suplir algunas necesidades y después se sale.
Ejemplo de ello tenemos a los vectores. Los vectores que lo que hacen es succionar sangre, ¿no? Vienen, pican, succionan sangre y se retiran. Nada más. Después tenemos al hospedador que es permanente. O sea que todo lo que hace está dentro del hospedador. Le gusta estar ahí dentro del hospedador. ¿Sí? No sale. Por ejemplo, aquí tenemos al Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi agarra y cuando se mete comienza a hacer su ciclo de vida dentro de él. Ya ahí está. El periódico cíclico vendría a ser el cual está un rato de su ciclo, está dentro del hospedador y el otro rato está por fuera del hospedador. Entonces va a ser así, ¿no? Cíclico, temporal, periódico. Y ahí tenemos a los que son ectoparásitos, o sea, los que van a estar por fuera, en el exterior. Y ahí entran a batallar los que son más grandes. Ahí está aquí, la pulga, la garrapata. Este de acá que es muy importante. ¿Alguna vez han visto este? Este sí ya lo he visto. ¿No? ¿Tardigrado? ¿Un ácaro? ¿Ah? ¿Tardigrado? Claro, es un ácaro, ¿no? Ah. El sacote es el cabello. ¿Sí? Es importantísimo. Ya después vamos a ver, mientras vamos avanzando vamos a ir viendo. De ahí tenemos los endoparásitos, que como su nombre lo dice, están en los tejidos internos. Ahí lo vamos a encontrar. Y el ejemplo principal vendría a ser ese. ¿Qué células están? ¿Cómo? Glóbulo rojo. Entonces, este parásito le gusta meterse ¿dónde? En los glóbulos rojos, en los eritrocitos. Este tiene la malaria. La malaria o plasmodio le gusta vivir dentro del eritrocito. Entonces, cuando uno le toma la muestra va a encontrar así. Entonces, es un endoparásito. El de acá vendrían a ser las coxillas, ¿no? Que esta es una muestra de estas. ¿Y este de acá qué es? Cerebro. ¿Qué es esto? Un cerebro, ¿no? Es una imagen de resonancia. Y como ven hay varios huequitos, hay múltiples quistes. Eso vendría a ser otro parásito que desarrolla la neurosis posterior la teniasol. ¿Ya? Teniasol. De ahí tenemos los parásitos erráticos, que habíamos dicho, o sea, su tejido es uno, pero se equivoca el parásito, se paltea. Entonces, como se paltea, se va a otros tejidos. Ejemplo de ello aquí tenemos, ¿qué es esto de acá? ¿Ah? Para empezar con todo esto de acá, parte de acá vendría a ser el duodeno y por acá el ducto biliar. ¿Solitario? ¿Sí? O sea, tenemos un parásito que se mete por el ducto biliar, dirigiéndose a dónde, el colegio. Eso debe ser un ascaris. El ascaris a veces se equivoca y se comienza a meter por los otros agujeritos que no debería meterse. Ejemplo este de acá. ¿Ya? No es el tejido, no es el lugar, pero como se equivoca, se equivoca. De ahí tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de hospedador. Y esto también es importante, ¿ok? Porque tenemos dos principales clasificaciones: el hospedador definitivo y el hospedador intermediario. Y eso es fácil. El hospedador definitivo va a ser aquel que le va a permitir al parásito llegar a una forma madura o adulta. ¿Sí? ¿Eso en qué? En los parásitos que son de tipo nemato, los grandes, los helmintos. ¿Ok? Sin embargo, cuando son un protozoo, lo que va a permitir es que se reproduzcan de manera sexual. Y el hospedador intermediario va a ser aquel que no va a permitir que llegue hasta una fase adulta en los helmintos. ¿Ya? Y tampoco va a permitir que se realice una reproducción sexual, sino que la reproducción va a ser asexual en los protozoos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Está claro eso? Después tenemos el hospedador habitual y el hospedador accidental, que básicamente es lo mismo, ¿no? Si pertenece a su ciclo de vida, entonces es habitual. Y si no pertenece a su ciclo de vida, entonces es accidental, que vino de la nada, ¿sí? Si equivoco, puede ponerlo. Entonces, dentro del hospedador definitivo, aquí tenemos, por ejemplo, la teniasol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro del humano, la teniasol puede llegar a una forma adulta y le va a permitir generar generaciones, o sea, engendrar huevitos. ¿Ya? Sin embargo, también puede ser un hospedador intermediario, ¿quién? El chanchito. ¿Por qué? Porque en el chanchito no va a desarrollar una forma adulta,
sino que de huevo se estanca y genera una forma larvaria, nada más. Para que llegue a una forma adulta, tiene que llegar al humano, ahí genera una forma adulta. Entonces, la Taenia solium, el humano, perdón, para la Taenia solium es hospedador definitivo, y el chanchito, para la Taenia solium es hospedador intermediario. ¿Sí? ¿Se comprende eso? ¿Sí? En el caso de hospedador habitual, va a ser aquel en el cual desarrolla cotidianamente su ciclo de vida. Está siempre dentro de su ciclo de vida. Y los accidentales se van a clasificar en dos. ¿Ya? Pero bueno, esas son definiciones. Lo más importante que ustedes necesitan saber es que es accidental aquel que no forma parte de su ciclo de vida. Simplemente sucedió de manera esporádica. Ahora, los ciclos de vida de los parásitos también tienen clasificaciones, ¿ya? En el cual va a ser un ciclo directo o un ciclo indirecto. ¿A qué nos referimos? En el ciclo directo solamente va a haber un hospedador, como este. En el cambio, en el ciclo indirecto vamos a tener el hospedador definitivo y también al hospedador intermediario. O sea que necesita pasar por los dos. ¿Ya? Y en el ciclo directo, solamente con uno ya basta para que cumpla su ciclo de vida. Ahora, la clasificación de acuerdo a la forma de transmisión. ¿Por qué? Existe una clasificación en la cual es horizontal, o sea, entre nosotros. Par y par. Estoy a tu costado y yo te transmito esa infección. Después existe una transmisión vertical. Eso está más relacionado a quién? A madre e hijo, en la cual la madre le transmite la infección al hijo como tal o a la descendencia. ¿Sí? Entonces, en una transmisión horizontal va a haber un contacto directo o un contacto indirecto. En el contacto directo básicamente es face to face, ¿no? Yo agarro y lo contacto de frente. En cambio, en el contacto indirecto requiero de un medio, un transportador, en el cual podría ser ¿quién? Un vector, como un invertebrado que viene, succiona la sangre, y después le succiona a otra persona y le transmite la infección. ¿Sí? Entonces, más o menos acá, ¿no? Acá tenemos uno de los mamíferos que a través de una garrapata puede llegar a transmitir la infección al humano. O acá otro mamífero que a través de una pulga puede llegar a transmitir la infección al humano. Entonces acá va a requerir de un vector, un intermediario que va a mediar la transmisión de la infección. Y la transmisión vertical va a ser básicamente de madre a hijo. El ejemplo van a ser, por ejemplo, el toxoplasma. El toxoplasma va a derivar de la madre hacia el bebé, ¿no? Y ahí salen todas las complejidades. Acá está, otra vez, horizontal, vertical. Madre e hijo, entre compañeros. Muy bien. Y la otra parte vendría a ser la clasificación de los parásitos a gran escala. Y esos parásitos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los que vendrían a ser protozoos y los que vendrían a ser los helmintos. ¿Sí? Protozoos van a ser estructuras unicelulares. ¿Sí? En cambio, los helmintos vendrían a ser los que son complejos. Tienen organelas, tienen una estructura grande, multicelulares, pluricelulares. ¿Ya? Básicamente así lo vamos a dividir. Esta es una clasificación de acuerdo a las especies, porque tenemos acá lo que vendrían a ser los protozoos y este acá lo que vendrían a ser los helmintos como tal. Pero acá se agrega un grupo que vendrían a ser los insectos. A ver. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Creo que está quedando bloqueado. Tienen que pedir que se presten atención a las noches. Si no, ninguna clase. Pérdida, perder. Muy bien, entonces los parásitos los vamos a clasificar en dos grupos. Los que son unicelulares y los que son multicelulares. Si es unicelular, ¿qué habíamos dicho que es? Protozoos. Y si son multicelulares, los helmintos. Y los helmintos se clasifican en tres grupos.
planos. ¿Clara? ¿Cuál es la clasificación de los únicos? Nematos, Trematos. trematos y Cestos. cestos. Perfecto. Característica de los nematos. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, perfecto. Son redondos y es una estructura única. No son segmentados. ¿Ok? Redondos. No segmentados. Los trematos, ¿cómo son? Aplanados como si fuesen una hoja o como una duela. ¿Ok? Los cestos son planos, pero su nombre empieza con C, cesto, de cinta. Entonces son planos acintados y son segmentados. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Hay una característica adicional. Los nematodos usualmente requieren ¿qué? Tierra como ciclo de vida. Los trematodos usualmente requieren ¿qué? Agua como parte de su ciclo de vida. Y también requieren ¿qué? Un crustáceo como parte de su ciclo de vida. Y los cestos, el humano puede llegar a ser aberrante accidental. ¿Ya? Entonces, ejemplo de nematodo. Ejemplo. Ascarilomycoides. Clara, otro ejemplo. ¿Ah? American. Decátero americano, perfecto. Otro. Mira. Otro nematodo. Delegado. Otro nematodo. Así los toman a ganar. Muy bien, hay masa. Hay toda una lista enorme de nematodos. Acuérdense, todos aquellos que parecen que lombrices de tierra. Si se aparece una lombriz de tierra, entonces eso es un nematodo. Ejemplo de estos, acá hay pocos. Tenia solitario. ¿Cómo? Tenia solitario. Tenía sólido. Sólido. ¿Qué más? La otra. Tenia solitario. Ah, ya también, sólido y saminado. ¿Qué más? ¿Ah? Ya, perfecto, mineral final. ¿Qué más? ¿Qué? Otro que sea segmentado. Equinococo granuloso, perfecto. Perfecto. Acá, trematodos, lo que son como hoja. ¿Quién es? Hepática, perfecto. ¿Qué más? Ah, es lisosoma, perfecto. ¿Qué más? Paragónicos. Bien. Ahí está. ¿Y el protozoo cómo lo clasificamos? ¿Cómo vamos a clasificar los protozoos? Acá es un poco más complejo, ¿ya? Porque son unicelulares. Luego los vamos a clasificar así. Los flagelados, o sea que tienen flagelo. Después vamos a encontrar a quién, a los que se mueven por pseudópodos. Después los que tienen cilios. Después lo que las coccidias. Los que son amebas de vida libre. Ahí te me acuerdo. Flagelados, ejemplo de un protozoo flagelado. ¿Qué tenemos que? Allá, pseudópodos, ¿a quién tenemos? La entamoeba y solito. Cilios, para
¿Quién está acá? Cistoisospora, ciclospora y criptosporidium parvo. Y Amena de vida libre, ¿quién está acá? ¿Quién? Navilaria fuleria, Maltamoeva, Palamutria mastilaris. Me faltó uno acá. Los que tienen complejo apical, los apicomplexos. Los apicomplexos tienen una característica especial. Y su característica especial es que son intracelulares. Entonces, ¿a quién tenemos acá? Plasmodios. Leishmania. Y Trypanosoma. Ahí está bien. ¿Está bien? ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Las coccidias. Tienes acá ciclospora, cistoisospora y criptosporidium. ¿Cuál? Amena de vida libre. Apicomplexa. ¿Se comprende otra vez? No se entendió nada. ¿Ah? ¿No se entendió? Los últimos son conocidos como inmóviles también. ¿Cómo qué? Los últimos. ¿Cuáles últimos? Los ápicos. ¿Qué tienen? Son conocidos como inmóviles también. Salud. Gracias. Inmóviles certeros. No es si se mueve, pero o sea, la característica que tienen es que tienen un complejo apical que es como un tornillo. Entonces ese tornillo le permite ingresar dentro de la célula. Por eso son intracelulares. Estos apicomplexos son intracelulares. ¿Quién habíamos dicho acá? Plasmodium. Acuérdense de acá. ¿Cómo es el plasmodium? ¿Dónde estaba? Dentro del eritrocito. Es intracelular. ¿Por qué? Porque tiene un complejo apical. La leishmania también dentro de una célula que se llama macrófago. Y el trypanosoma también dentro de una célula, que vendrían a ser todas aquellas que tienen núcleos, sobre todo los musculares. ¿Sí? Son intracelulares. En cambio los otros no. Los otros no son intracelulares. Bueno, acá hay uno que es intracelular. Vamos a presentar información. Falta procesar. ¿Cómo se llama el parásito que causa los quistes en el cerebro? ¿Qué? El parásito que causa esto en el cerebro. ¿Cómo se llama? ¿Eso de acá? ¿Ese? La tenia sólida. Tenia sólida. Sí, tenia sólida. Ya. Tómense 5 minutos, vayan al baño, lávense los rostros. El inmune va a variar dependiendo del tipo de patógeno y dependiendo de la forma que genera daño el patógeno. ¿Ok? Porque no es lo mismo un patógeno intracelular que uno extracelular. Y no es lo mismo un virus que una bacteria, que un hongo, que un parásito. ¿Ok? Cambia un poco la situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de respuesta inmunitaria, tenemos que recordar básicamente cómo es que se genera la infección. Y acuérdense, ¿no? En la inmunología, cuando uno ve cuáles son las barreras o la inmunidad del organismo, vamos a tener algunas que son estructuras físicas que limitan que las infecciones ingresen. Y estas estructuras físicas vendrían a ser básicamente la piel u otras como las mucosas, que también evitan que los patógenos ingresen y generen daño. Pero son cosas físicas. ¿Ya? Después, los mecanismos entonces para que uno genere infección es que debe pasar sobre estas barreras físicas para que una persona recién adquiera la infección. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, ¿no? El día de hoy, todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, lo que han hecho es tomar una muestra de su mano, de su ombligo, de la boca y de la nariz. El martes deben haber hecho cosas similares.
¿Qué quiere decir? Que todos ustedes están enfermos, No. pero todos ustedes llevan consigo o portan consigo ¿qué? Bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que impide que uno se enferme en esa condición? Justamente las barreras, la barrera física, ¿no? Porque todos los que tienen bacterias en manos, pero no están haciendo la infección de la piel de la mano. Todos los que tienen ombligo no hacen infección de la piel del ombligo. Y de la mucosa es lo mismo. ¿Sí? Para que se genere infección, entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que alterarse, es el primer paso, es la primera barrera. En este caso, por ejemplo, si es la piel tendría que erosionarse, tendría que romperse, entre otras. Si es mucosa, también, la mucosa también tendría que erosionarse para darle paso a que el patógeno genere daño. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Cómo podríamos generar daño hacia la piel? Fácil, un corte rápidamente está comprometiendo la piel. Una quemadura también compromete la piel, ¿verdad? Entonces, esas son una de las formas. El mosquito, la pulga, la garrapata, ¿qué es lo que hace? Para alimentarse, ¿qué es lo que hace? Lesiona la piel, ¿no? Genera que a través de su canelículo rompe la piel para succionar la sangre. Entonces altera la barrera, rompe. Y por esa ruptura podría ingresar también algunos patógenos. ¿Sí? ¿Se comprende? O sea, vamos a tener ciertas formas en las cuales se van a alterar las barreras naturales. Y acá está, nosotros tenemos distintas barreras. Tenemos la piel, como está acá, tenemos las mucosas, o tenemos también a nivel pulmonar los alvéolos con algunas células leucocitarias. Ahí tenemos varias estructuras que van a limitar el libre paso de los patógenos. Y eso es importante, porque las barreras físicas tienen que estar íntegras. Si no están íntegras, ok, ya tenemos un problema. Ya es una puerta de entrada. Sí, acuérdense el paciente quemado. Paciente quemado, gran quemado, que tiene alterado la piel, ¿no? Y tiene una gran estructura de piel quemado. Paciente con psoriasis, ¿sí? Es importante también, tiene alterado la piel. Paciente con gempio, tiene alterado la piel. Entonces, esos pacientes son especiales porque la barrera natural ha sido alterada y pueden llegar a generar infecciones de una manera más fácilmente. La siguiente parte vendría a ser la actividad fisiológica contra estos patógenos, como la secreción de ¿qué? Sustancias como enzimas, algunas proteínas que van a ir degradando los patógenos cuando lleguen. Ejemplo, a nivel intestinal o a nivel estomacal. ¿Qué tenemos ahí? El ácido. ¿Y este ácido qué va a hacer? Va a degradar ciertas bacterias. ¿Sí? Pero si nosotros alteráramos el ácido, por ejemplo, ¿con qué? Si una vez a la persona que le gusta tomar una pelota cada rato, la persona que se mete sobre comprar cada rato, lo que hacen es alterar el pH. Entonces, al alterar el pH, permiten que las otras bacterias puedan sobrevivir ahí, porque ese ácido ya no está como estaba antes. Entonces, es una forma de entrada de patógenos. ¿Sí? Vamos a comprender esa parte, ¿no? Perfecto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se va a producir una infección? Y la infección se va a producir por tres características. Uno, por la dosis infectante, por los factores de virulencia o por medio de vectores. Cualquiera de estas tres características nos va a permitir que ocurra una infección. Empezamos con la dosis infectante. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad que se requiere para generar una enfermedad o un daño. Ahí va el término de inóculo. ¿Ya? ¿Qué se refiere al inóculo? La cantidad de población del patógeno para que genere daño. Porque tenemos bajos inóculos, o sea, una cantidad poquísima, poca, y tenemos altos inóculos, o sea, una cantidad alta. Entre un bajo y un alto, ¿cuál ustedes considerarían que generaría más daño? ¿El alto o el bajo? ¿O más fácilmente? El alto. El alto, porque puede pasar fácilmente por encima del sistema inmunitario. Es un poco más sencillo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, aquellas condiciones en las cuales tenemos un alto inóculo podrían llevar a que el paciente se infecte más fácilmente. ¿Ya? Lo siguiente vendría a ser los factores de virulencia. Y esto ya no viene por cantidad de patógenos, sino viene por las características propias de cada patógeno. ¿Sí? Porque va a ser, estos factores de virulencia son características que tiene cada patógeno para generar daño. Algunos tienen más o tienen pocas pero bien especializadas y otras casi no tienen nada. Entonces, ¿quién produciría más daño? El que tiene más factores de virulencia, el que tiene más especializados los factores de virulencia.
sería por medio de vectores. Y acá no tiene que ver ni con la cantidad ni con los vectores de vibration. Lo único que tiene que ver acá es cómo el vector va a romper la barrera para inocular al patógeno. ¿Sí? Aquí estamos hablando acá, podría ser un mosquito, podría ser la pulga, puede ser la garrapata, puede ser un hematófago. Lo único que necesita es perforar la barrera. Perfora la barrera y con eso ya está facilitando que ingresen los patógenos. Ahí, nuevamente, no tenemos que hablar de factores de virulencia ni cantidad. Es básicamente que facilita, rompe y se mete el patógeno. ¿Ya? Entonces, una vez que ingrese el patógeno, se va a encontrar con una serie de armamentos que vendrían a ser las células del sistema inmunitario. Y básicamente son las células sanguíneas. Entonces, estas células sanguíneas son claves porque van a tener una actividad especial frente a ciertos grupos. Acá vamos a tener algunas clasificaciones. Tenemos por un lado una célula sanguínea que vendría a ser el eritrocito. El eritrocito no cumple casi mucha función contra los patógenos, no tiene nada que ver. Él cumple otras funciones como el suplemento de oxígeno, el hierro, entre otros. ¿Ya? Después tenemos a quién? A las plaquetas. Las plaquetas de la misma forma no cumplen muchas, tienen cierto grado de función contra patógenos, pero no mucho. Ya no es lo principal que hace. Su función es más de hemostasis, de coagulación. Entonces, ¿quién nos queda? Todos los demás, vendrían a ser los leucocitos. ¿Sí? Y a estos leucocitos algunos van a ser granulocitos porque tienen en su citoplasma gránulos, o sea, componentes que pueden degradar otras componentes. Después tenemos a las células presentadoras de antígeno, que como su nombre lo dice, presentan un antígeno. ¿Y antígeno qué es? Básicamente cualquier otra sustancia que sea ajena, ¿no? Como cualquier componente de un patógeno, eso debería ser un antígeno. ¿Ya? Y después tenemos algunas células que son citotóxicas, que van a dañar directamente al patógeno en la célula. Van a dañar, van a matar. Cuando nosotros veamos los resultados de los pacientes, se nos va a presentar lo que es un hemograma. Y un hemograma es el recuento de los componentes sanguíneos que uno tiene. Y este hemograma va a ir variando de acuerdo al tipo de patógeno. ¿Ya? Los leucocitos vendrían a ser el total, la suma de todas estas células blancas. ¿Qué quiere decir? Que cuando está aumentado, significa que alguno de estos debe estar aumentado. ¿Sí? Por eso el número total es mayor, porque es la suma. Ahora, cada uno de estos tiene una actividad diferente. Los principales, los neutrófilos, usualmente están más ligados a lo que vendrían a ser las infecciones bacterianas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una infección bacteriana, la célula que se aumenta más en cantidad vendría a ser los neutrófilos. ¿Sí? Esa es nuestra respuesta. La respuesta del organismo es, ok, aquí hay una bacteria, mandamos neutrófilos a matarlos. Y comienza a aumentar los niveles. Los linfocitos están más ligados con la infección viral. Cuando nosotros queremos una infección viral, lo que se aumenta principalmente vendría a ser los linfocitos. Y los eosinófilos están íntimamente relacionados ¿con quién? Con los parásitos. Entonces, si nosotros tenemos una infección parasitaria, lo que principalmente se aumenta van a ser los eosinófilos. ¿Sí? ¿Así estamos bien? Perfecto. Empezamos hablando un poquito con los patógenos que son intracelulares. ¿Sí? Hace rato habíamos mencionado. ¿Algún intracelular que se acuerda? ¿Ah? Leishmania es un ejemplo de intracelular. ¿Otro? ¿Cómo? Ya, ese es otro intracelular. ¿Otro? ¿Ah? Claro. Plasmodium. Ya, perfecto. Presión. Es otro intracelular. Pero se están olvidando de aquel que es intracelular siempre. Acuérdense. ¿Quién es el que necesita entrar a una célula para replicarse? Los virus, ¿verdad? El virus no puede replicarse sin una célula. Es un parásito intracelular neto. Sin una célula no sobrevive. No hay más virus. No existe más virus. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que una célula que es un macrófago y en su citoplasma tendremos un montón de macrófagos. Esto es una leishmania. Acá tenemos otro macrófago que en su citoplasma tenemos levaduras que son en forma de media luna, que parecía que tuviese una cápsula. Eso es citoplasma capsulado. Y acá tenemos
¿qué? Bacilos, pero son bacilos medio pleomórficos, ¿no? Esta es otra bacteria. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un patógeno ingresa, lo primero con lo que se va a topar son con aquellas células que sirven como policías, ¿sí? Los guachimanes, los que están ahí dando vueltas por todos lados, los que miran a todos lados. ¿Y esas son quiénes? Las células dendríticas, los macrófagos y los mastocitos. Todos estos son células centinelas, porque van vigilando, van viendo qué es lo que pasa, para encontrar algún patógeno. Entonces, todas estas células lo que van a tener son receptores en su superficie, que se denominan receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a reconocer estructuras derivadas directamente del patógeno o derivadas de una célula dañada, porque ahorita estamos hablando de patógenos intracelulares. ¿Sí? Cuando son derivadas del patógeno se denominan patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs. Y cuando son derivadas de una célula dañada o infectada, son patrones moleculares asociadas a daños. ¿Sí? Entonces, estas células lo que van a hacer es reconocer cualquiera de los dos. ¿A través de qué? De los receptores de reconocimiento de patrones. Fácil, ¿no? Receptores de reconocimiento de patrones. Y estos se van a dividir en unos extracelulares y otros intracelulares. Cuestión que lo que van a hacer es reconocer o al patógeno o una célula infectada. ¿Con qué objetivo? Bloquearlos o eliminarlos. Eso es lo que quieren. ¿Sí? Acuérdense. Porque estamos hablando de quién? De patógenos intracelulares. Y si está dentro de la célula y reconozco que está dañada, ¿qué tengo que hacer? Eliminar a la célula. ¿Verdad? Hay que matar a la célula. ¿Sí? ¿Estamos bien, Perfecto. Entonces, acá tenemos una célula infectada. Entonces, esta célula infectada, como habíamos dicho, va a secretar sustancias porque está dañada. ¿Sí? Que está como moribunda. ¿Sí? Imagínense una persona moribunda, ¿qué es lo que hace? Comenzar a gritar ayuda, todo lo demás, ¿verdad? Lo mismo sucede con las células infectadas, comienzan a pedir ayuda. ¿Y su forma de pedir ayuda qué es? Induciendo secreción de interferón tipo 1. Entonces, el interferón tipo 1 lo que va a hacer es alertar a las células vecinas. Y van a decirle, ok, tú no estás infectada, pero ¿sabes qué? Conmigo tengo un problema. Así que cuidado, cuídate, porque cuando yo me muera, probablemente este te va a generar daño. Entonces, protege. Y la célula vecina lo que hace es entrar en alerta. Y en el ejemplo de un virus lo que hace es entrar en un estado antivírico. Comienza a degradar el ARN, bloquea la síntesis de proteínas, bloquea la replicación viral. Ya se protege. Pero ¿qué más sucede? Comienzan a reclutarse policías. ¿Como quién? Como el TH1 y la célula natural killer. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que lo que quieres es eliminar al patógeno. Pero como el patógeno está dentro de una célula, ¿qué tienes que hacer? Lamentablemente es matar a la célula, no te queda otra. ¿Sí? Entonces agarras, buscas a la célula infectada y la destruyes. ¿Sí? ¿Esto a través de quién? De estas mismas células que son citotóxicas. Acá tenemos el ejemplo normal. Sí, esto deben haberlo escuchado, que vendría a ser el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿qué es lo que hace? Es permitir reconocer lo propio de lo extraño. Si nuestras células detectan que este complejo mayor de histocompatibilidad es normal, lo van a reconocer como propio y no la eliminan. Pero si se altera, entonces quiere decir que este pata se ha metido, ¿sí? Este no tiene que ver nada conmigo, lo tengo que eliminar. ¿Se comprende? Lo voy a eliminar. Por eso cuando una célula está dañada, puede haber una ausencia de algunas partes del complejo mayor y puede haber alteración del complejo mayor. Entonces lo es reconocido por el natural killer. El natural killer lo reconoce porque esta célula está dañada y lo que hace es secretar perforinas y granzimas para que se muera la célula. Y así lo mata. Y consigo mata al patógeno que está dentro. ¿Ya? A través del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero, como estamos en alerta máxima, porque ya un patógeno dentro de nuestro organismo, lo que haces es mandar el informe a las comisarías. ¿Sí? Entonces, la célula presentadora de antígeno reconoció al patógeno, sobrevivió y se está yendo a los ganglios linfáticos. ¿Para qué? Para presentar el antígeno. Entonces presenta el antígeno a los linfocitos TH0,
se especializan activando el TH1. El TH1 es clave, doctores, porque el TH1 es la principal respuesta contra los patógenos intracelulares. ¿Qué es lo que hace el TH1? Agarra, secreta interferón gamma para activar los linfocitos T citotóxicos. Su nombre lo dice, es citotóxico. Entonces va a matar la célula y agarra y comienza a lesionar la célula. Pero, adicional, comienza a entrenar a los linfocitos B. ¿Para qué? Para crear anticuerpos que más rápidamente va a detectar a los patógenos. ¿Sí? ¿Estamos bien así? ¿Seguir? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, acuérdense que hace un rato habíamos activado a los linfocitos B. Los linfocitos B maduran y se transforman en células plasmáticas. Y a estas secretan anticuerpos recién, ¿verdad? Entonces, esos anticuerpos se denominan una respuesta humoral. ¿Y los anticuerpos qué es lo que hacen? Reconocen directamente al antígeno que le presentaste. ¿Sí? Es anticuerpo contra el antígeno. Pero este antígeno está pegado en alguna de las partes del patógeno, ¿no? En su superficie, en la parte interna, donde sea. Entonces, el anticuerpo cuando reconoce puede generar aglutinación, puede generar un marcaje, puede generar activación de todo el complemento, puede generar neutralización, puede generar secreción a través de las mucosas o puede generar activación de otras células citotóxicas. Entonces, el complemento es esencial, ¿sí? Porque está ahí dando vueltas y cuando reconoce el antígeno comienza a generar daño, ¿sí? Lo bloquea y vienen otras células a tratar de eliminarlos. O sea, ¿estamos bien? Pero adicional habíamos dicho que también lo que hace es activar los linfocitos TH1. Y el linfocitos TH1 lo que dijimos es que secreta interferón gamma. ¿Para qué? El interferón gamma lo que hace es activar al macrófago, pero también a los linfocitos T citotóxicos. Cosa que lo que hace es generar generación de perforinas y grasinas para que la célula infectada sea eliminada. Y de esa manera lo destruye. Destruye la célula con el patógeno dentro de sí. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene una infección por un patógeno intracelular, tenemos dos mecanismos principales para generar inactivación del patógeno. A través de la inmunidad innata y a través de la inmunidad adquirida. La inmunidad innata vamos a tener ciertas estructuras, como el complemento, los anticuerpos, entre otros. Y vamos a tener ciertas células, como las natural killer, las dendríticas y los macrófagos. Y la inmunidad adquirida van a ser aquellas que se van a ir especializando, como los linfocitos. ¿Sí? Muy bien, doctores. Yo creo que hasta ahí vamos a acabar. ¿Dudas? ¿Dudas? Por favor, ¿podrías volver a repetir no que comienza con el TH1 Acá tenemos una barrera natural que vendría a ser la piel. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Estamos hablando de que patógenos intracelulares. Todavía no hemos hablado de los extracelulares, patógenos intracelulares. En la piel, ¿a qué células nosotros tenemos que estar dando vueltas por ahí? Las células dendríticas, ¿sí? Que son como unas estrellas. Son nuestras células centinela. Cuando un patógeno ingresa, rápidamente lo quiere reconocer, lo fagocita. ¿Para qué? Para destruirlo y generar antígenos. ¿Ya? Pero en el camino va a ir dañando células, porque dijimos que es intracelular. Entonces se mete y comienza a dañarlo. Al dañarlo, ¿qué vamos a encontrar? Patrones moleculares asociados
asociados a daño, ¿sí? Pero en algunas ocasiones vamos a tener al patógeno libre aún sin infectar a una célula. Entonces ahí ¿qué tenemos? Los patrones moleculares asociados al patógeno. Cosa que la célula sentinela va a reconocer a este o a este, cualquiera de los dos. ¿A través de qué? De los receptores de los patrones moleculares. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Cuando lo reconoce, ¿qué sucede? Muy bien. Cuando lo reconoce, lo que va a hacer la célula sentinela es comenzar a migrar. ¿A dónde? A un ganglio linfático. ¿Sí? Y acá en el ganglio linfático lo que nosotros tenemos que es linfocitos de gran cantidad de linfocitos. Dentro de ellos tenemos la TH0, que a la célula sentinela cuando lo presenta comienza a activar a quién? Al linfocito TH1. Y el TH1 es clave para un patógeno intracelular. El TH1 ¿qué hace? Secreta interferón gamma. ¿Para qué? Para activar nuevamente los linfocitos citotóxicos, pero también para activar un poco medida los linfocitos B. Los linfocitos B van a activar ¿qué? Anticuerpos, ¿verdad? Y los linfocitos citotóxicos que van a activar más macrófagos. ¿Sí? Entonces, por un lado, tienes una actividad citotóxica que lo que hace es eliminar al patógeno y a la célula que tiene el patógeno, y por otro lado tienes una actividad mediada por anticuerpos o complementos, que lo que van a hacer es marcar, reconocer, inactivar. ¿A quién? A los patógenos. ¿Está bien? Eso es todo. Estos son los que llaman a las natural killer para que destruyan las células. El natural killer va a actuar en cualquiera de estas situaciones. Porque si tú tienes una célula que está dañada, el natural killer no lo va a reconocer como propio, porque está dañada. Lo va a reconocer como algo extraño. Entonces lo que va a hacer el natural killer es killear, lo va a matar. Agarra ese extraño que te elimina, lo mata. Entonces esa acción, por así decirlo, para que la reacción del cuerpo normal es mandar a natural killer para hacer que esa célula que ha sufrido daño, y por otro lado mandar los linfocitos para destruir también. Todo esto trabaja de manera conjunta, no es que solamente vaya a requerir de un solo. El natural killer es parte de una respuesta que siempre tenemos con nosotros. En cambio, por el otro lado, estás especializando. Tienes unas células que están especializándose en dañar a un patógeno. Entonces, cuando hay cuando uno se parasita con todos estos patógenos, entonces en conjunto van y atacan a todas las células que presenten esa infestación. Sí. Acuérdense, es diferente una inmunidad innata de una inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella que nosotros siempre la tenemos. Y la adquirida es la que se va a ir especializando, ¿sí? Se va volviendo fuerte contra algo en específico, ¿sí? No contra todo, contra algo en específico. Entonces, cuando uno se infecta o se enferma, entra primero la inmunidad innata, pero a la vez tu inmunidad adquirida va tomando fuerza para que la siguiente vez no te enfermes como lo hiciste la primera vez. Por eso nosotros te generamos anticuerpos. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí. Ya lo tenés. Ahí quedamos, ¿ya?